El sonido de los disparos retumbó en la sala del tribunal. El pánico se apoderó de todos. Gritos, confusión, miradas aterrorizadas. En el estrado, un hombre caía sin vida, y frente a él, una madre con el arma aún en la mano, respirando agitadamente. Lo que debía ser un juicio más, se convirtió en un acto de venganza que conmocionó al mundo. Una madre, consumida por el dolor y la impotencia, decidió hacer justicia por su propia cuenta. Pero, ¿qué llevó a Marianne Bachmeier a apretar el gatillo? ¿Qué historia de tragedia, desesperación y furia se esconde detrás de este impactante caso? Hoy, en Historias y Traiciones, te contamos la verdad detrás del crimen que sacudió a Alemania y dividió a la opinión pública. Un relato que te dejará sin aliento. Si te gustan las historias reales llenas de drama, misterio y giros inesperados, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita. No querrás perderte ni un solo detalle de esta impactante historia. Comenzamos. El sol iluminaba la ciudad de Lübeck, Alemania, cuando Marianne Bachmeier preparaba el desayuno para su hija Anna, de 7 años. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, pero un pequeño desacuerdo entre madre e hija cambiaría sus vidas para siempre. Anna, con su espíritu inquieto y curioso, quería quedarse en casa en lugar de ir a la escuela. Marianne, firme en su papel de madre, insistió en que debía asistir. La discusión terminó con Anna saliendo de casa con aparente resignación. Pero lo que Marianne no sabía era que su hija nunca llegaría a la escuela ese día. Las primeras horas pasaron sin que nadie notara su ausencia. Sin embargo, cuando Marianne regresó del trabajo y descubrió que Anna no estaba en casa, sintió una punzada de inquietud. Llamó a la escuela, esperando escuchar que su hija se había quedado más tiempo o había ido con una amiga. La respuesta la dejó helada. Anna nunca había llegado a clases. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras salía a buscarla. Preguntó a vecinos, amigos y comerciantes de la zona, pero nadie la había visto. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. La ciudad, antes tranquila, de pronto se sintió inmensa y desconocida. Conforme avanzaban las horas, su angustia crecía. Finalmente, decidió acudir a la policía para denunciar la desaparición. Los oficiales comenzaron una búsqueda inmediata, pero la incertidumbre era insoportable. Cada minuto sin respuestas era una tortura. El día siguiente trajo la noticia que ninguna madre está preparada para recibir. Anna había sido encontrada sin vida en un canal de agua. Marianne sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su pequeña, su única hija, había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, y ahora nunca volvería a verla. La investigación pronto reveló el nombre del responsable, Klaus Grabowski, un hombre con un oscuro pasado. Marianne no podía comprender cómo alguien así había estado en libertad. El dolor, la impotencia y la rabia se mezclaron en su corazón. Pero lo que aún no sabía era que su lucha no había terminado. El juicio estaba por comenzar, y con él, una decisión que cambiaría su vida para siempre. El juicio contra Klaus Grabowski comenzó en 1981. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, familiares de la víctima y ciudadanos indignados se agolpaban en los pasillos. Todo el país seguía el caso con atención. Marianne Bachmeier estaba allí, sentada en primera fila. Su rostro, marcado por la tristeza, apenas dejaba entrever la furia que ardía en su interior. Había perdido lo más valioso de su vida, y ahora debía enfrentarse a la fría maquinaria de la justicia. Desde el primer día del juicio, las emociones eran intensas. Marianne escuchó en silencio los relatos de la fiscalía sobre lo ocurrido. Se revelaron detalles del caso que le rompieron el alma, pero ella se obligó a mantenerse firme. Sin embargo, lo que más la perturbaba era escuchar a la defensa de Grabowski. Sus abogados intentaban justificar sus acciones, alegando problemas psicológicos y un pasado difícil. Marianne sentía cómo la ira crecía en su interior. ¿Cómo podían tratar de excusar lo inexcusable? Cada día en la corte era un tormento. Marianne revivía el dolor una y otra vez, viendo al hombre que le arrebató a su hija. Pero lo peor estaba por llegar. A medida que avanzaban las audiencias, Marianne comenzó a notar algo inquietante. El proceso se tornaba demasiado burocrático. La defensa presentaba argumentos que podrían reducir la sentencia de Grabowski, lo que significaba que aquel hombre podría recibir una pena más baja de lo esperado. Las palabras del abogado defensor resonaban en su mente. Mi cliente no es un peligro para la sociedad. No actuó con plena consciencia. Necesita rehabilitación, no castigo.
Cada frase era como un golpe. Marian no podía creer lo que estaba escuchando. Miraba al juez, a los jurados, a los abogados, y sentía que la justicia se le escapaba de las manos. El público en la sala también murmuraba con desaprobación. La indignación se hacía palpable. El caso se había convertido en un debate nacional. ¿Era posible que un hombre con antecedentes como los de Grabowski pudiera recibir una condena leve? La tensión aumentó el día en que Grabowski fue llevado al estrado para declarar. Marian lo observaba fijamente, tratando de encontrar algún signo de remordimiento en su rostro. Pero él mantenía la mirada baja, impasible, sin emoción. Las manos de Marian temblaban. El aire en la sala se sentía pesado. Cada palabra que escuchaba era una puñalada en el corazón. Y entonces, en su interior, algo hizo clic. Marian no podía permitir que la justicia fallara. No podía dejar que él se saliera con la suya. La ira, la impotencia y el dolor se fusionaron en su mente. En un impulso, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Marian Bachmeier, con los ojos fijos en Klaus Grabowski, sentía un torbellino de emociones dentro de ella. Dolor, ira, impotencia. La imagen de su hija Anna no dejaba de aparecer en su mente. El juicio había llegado a un momento crítico. Grabowski estaba en el estrado, respondiendo a las preguntas del juez y los abogados. Su voz era monótona, sin el más mínimo rastro de arrepentimiento. «No fue mi intención», dijo con frialdad. Esas palabras resonaron como un eco en la mente de Marian. «No fue mi intención», pensó con furia. ¿Cómo alguien podía decir algo así después de lo que había hecho? La sangre le hervía. Cada fibra de su ser gritaba justicia. Pero no la justicia de los tribunales, sino la que su corazón le exigía. Sus manos temblaban dentro del bolso. Nadie en la sala notó lo que estaba ocurriendo dentro de Marian. Por fuera, parecía inmóvil. Por dentro, era un volcán a punto de estallar. Y entonces sucedió. Con un movimiento rápido, sacó un arma de fuego de su bolso. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Los ojos de Grabowski se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera decir una palabra, el estruendo de un disparo rompió el silencio. Un segundo disparo, luego un tercero. Marian seguía apretando el gatillo. La sala se convirtió en un caos. Gritos, pánico, personas corriendo. Pero ella no escuchaba nada. Solo veía a Grabowski desplomarse en el estrado. El tiempo pareció detenerse. Todo lo que había sentido, toda la rabia acumulada, se liberó en ese instante. Cuando la pistola quedó sin balas, la mano de Marian bajó lentamente. Su respiración era entrecortada. A su alrededor, los oficiales del tribunal ya se movían para detenerla. Pero ella no opuso resistencia. Las esposas rodearon sus muñecas. Marian no luchó, no gritó, no se defendió. Solo cerró los ojos, sintiendo una mezcla de liberación y devastación. Las cámaras de televisión captaron cada momento. En cuestión de minutos, la noticia recorrió Alemania y luego el mundo. Una madre que había hecho justicia con sus propias manos. Mientras la sacaban del tribunal, vio los rostros de quienes la rodeaban. Algunos la miraban con horror, otros con compasión. El juicio ya no era sobre Grabowski. Ahora, el mundo entero hablaría de ella. Pero había algo más. Algo que Marian no podía ignorar. La batalla aún no había terminado. Ahora, ella enfrentaría su propio juicio. El tribunal, que había sido escenario de un juicio lleno de incertidumbre, ahora se había convertido en un caos absoluto. Marian Bachmeier, la madre que había perdido a su hija en las peores circunstancias, acababa de cambiar la historia con un acto que sorprendió a todos. Los disparos aún resonaban en los oídos de quienes estaban presentes. Grabowski yacía en el suelo, su vida extinguida en segundos. Marian, aún con el arma en la mano, no intentó huir. Sabía lo que había hecho y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. La sala se llenó de oficiales de seguridad que rápidamente la esposaron. Las cámaras la captaron en ese momento exacto. Su rostro no reflejaba miedo ni arrepentimiento, sino una extraña mezcla de calma y liberación. La noticia se propagó con rapidez. Alemania entera hablaba de Marian Bachmeier. Algunos la veían como una madre desesperada que solo buscó justicia. Otros
La criticaban por haber tomado la ley en sus manos. Las opiniones estaban divididas. ¿Era una heroína o una criminal? Los medios de comunicación no tardaron en relatar cada detalle de su vida, de la pérdida de Anna y de su acto en la corte. La sociedad estaba conmocionada. Para muchos, Marianne había hecho lo que la justicia no había podido hacer. Para otros, su acción representaba un peligroso precedente. Pero más allá de la opinión pública, lo inevitable estaba por suceder. Marianne enfrentaría su propio juicio. Semanas después, Marianne se presentó ante el juez. Su rostro reflejaba el peso de todo lo que había vivido. Ya no era la misma mujer. El dolor y la furia que la habían consumido parecían haberse transformado en resignación. Sus abogados argumentaron que había actuado bajo un impulso incontrolable, un ataque de desesperación. Sin embargo, la fiscalía debía hacer su trabajo. La ley no podía ignorar lo sucedido. El tribunal escuchó testimonios, revisó las pruebas y analizó cada detalle de aquel fatídico día. Finalmente, el veredicto fue anunciado. Marianne Bachmeier fue condenada a 6 años de prisión, aunque solo cumplió 3. Tras cumplir su condena, Marianne intentó recuperar su vida. Pero el peso de la tragedia nunca la abandonó. Pasó años tratando de encontrar paz, aunque sabía que esa herida jamás sanaría por completo. En entrevistas posteriores, confesó que nunca se arrepintió de lo que hizo. Su único lamento era haber perdido a Anna. Años después, Marianne enfrentó otra batalla: el cáncer. En 1996 falleció a los 46 años. Sus últimas palabras en público fueron sobre su hija y sobre el dolor que la acompañó hasta el final. Hoy, su historia sigue siendo recordada como un caso que dividió al mundo.